Maisha papita güera, octavo grado peguá, coaco a tapene con eponaite, yajarei jamás enseño en envía pope. Coaco ara peñanemo pues ñe eteba. ¿Qué es ñe eteba? Ñe eteba es el verbo. ¿Qué significa el verbo? Significa acción. Pemba eñandella yapoba. Te chapuna, aguata. ¿Qué yo estoy haciendo? Caminando. Amo ¿qué yo estoy haciendo? Estoy enseñando. Vamos a ver la clasificación de los verbos. Se clasifican en activos, atributivos y mixto, ¿verdad? Los verbos activos, jae, umío y poroba, o puruba, ni epejetai, son los que usan los pedacitos de palabras delante del verbo. A, re, o, ya, ña, ro, pe, o. Esos pedazos, pea, peñi, ebore, o, purú, niete, varenondepe, delante del verbo. Esos son los verbos activos. Están los verbos atributivos. Niete, bateroba. Jae un miñeo y purúa teranangüe, tera, tero ya, cuera, reje. Va pegadito al verbo pronombres o adjetivos. Ejemplo, tiene que decir she, de y ne, ¿verdad? Shepona, deresal, nena, ano. Se dan cuenta que va pegado al verbo esos pedazos de palabra. Upeya huerecojina mixto, niete vallejairupi. Va página abei oñembojera verbos shendales. Maere o hueraja peñe she delante del verbo. Techa pinaya huereco. Shei kutu, hay potá para los verbos aireales y roikua. Yo no puedo decir apotá, yo tengo que decir hay potá. Ese es el verbo aireal, es el mixto. Roikua, yo no puedo decir roikua, tengo que decir roikua porque tiene que llegar bien a nuestro oído. Tenemos el ejemplo y luego estamos en la página 70 con el verbo mokoimita akahata. Peaja iñanembo epu amoñeeta pm. Oikonda tekora mokoimita y akahata amoitemo bebe. Upeinte petei ara o kuparire ojo hikuai unambu yukabo nyukwa kwa kakuaape hauera hapi kuericuera mumba yaguami iñakaraku hikuai y unambu kuerareje hape ñumbytépe oĩ peteĩ toro ñarõ oñupapyrẽma katu chupekuéra oñani mokõivéva ha peteĩ oho ho'a yvykua ndepukupajepévape. Amoite huguápe oĩra'e peteĩ mbói okéva. Ha ho'a hi'áriko mitã'i. Okápe oĩ toro ñarõ ha yvykuápe mbói chumbe. Upépe mitã'imi imandu'a itiamíre omanómava'ekue he'írõguare chupe. Toro remuñárõ San Marco, hína ijára ha mbói San Silvestre. Ohenói mitãmíme mokõivéva Santope ha ohendúvaicha chupe mbói nindoikuaái ha mymba jagua toro oñarõ omuñáme. Osẽ mitã'i yvykuágui oho hógape ha upe guive ko'ag̃aite peve ojeheja yvyra jejukágui ha upépe opa. Ñande ñamoñe'ẽ mbarire kóva ñande jaguenohéta verbos ñande texto. Ñaguenohéta verbo kuéra jatopáva ñande texto. Upéi ñamohováita porandukuéra. Upéi jajapóta ñemosusu. Vamos a conjugar en este mismo lugar. Ara angagua es presente. Ara mbovegua es pretérito y ara upeigua es futuro. Vamos a conjugar en los tres tiempos el verbo ñani, que es correr. El verbo ñani vamos a conjugar en los tres tiempos.
Upeña completata oraciones ñe o faltaban dive mo ña bueno jeta ña de texto. Upeya jaita petei bo y un cuento. Hamba epa ñandeya y puruta ñe engüe ñe eteba. Nosotros vamos a utilizar los verbos en ese cuento. Upeya huereco petei crucigrama. Ha ya popate envia poja, tenemos a sachere.